En el embarazo adolescente, tema conflictivo si lo hay, ¿no? Sumado al consumo de sustancias. Bueno, es un tema que me encanta porque mi otra especialidad es neonatología y bueno, he pasado muchos años en el Garrahan y allí hemos aprendido mucho acerca del embarazo adolescente, el consumo de sustancias y qué es lo que pasa con los bebés que han estado expuestos en el embarazo a algún tipo de sustancias. Hay una pregunta que quizás en todos los colegios debería hacerse y debería divulgarse, porque si yo te preguntara, digamos, ¿cuál es la causa más frecuente de retraso mental en el mundo occidental? ¿Sabrías la respuesta? Te digo, casi no la sabe casi nadie, ¿eh? Supongo que debe ser, si venimos estamos en el útero gestándonos de otro ser, si de la sanidad, ¿no? Y de la salud de ese ser, si está contaminado o no. La causa más importante y más frecuente de retraso mental en el mundo occidental es el consumo de alcohol en el embarazo. Wow. Y además el alcohol está dentro de las causas que provocan malformaciones congénitas. Se está estudiando y más o menos el 10% de las malformaciones congénitas que vemos en los recién nacidos también tienen que ver con la exposición de los bebés en útero al alcohol. Entonces, es muy importante saber esto, y también las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría del 2015, cuando nos preguntan esto a veces, respecto a la cantidad de alcohol que se puede tomar en el embarazo. Bueno, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que no se debe consumir ninguna cantidad de alcohol en el embarazo. ¿Y por qué se relaciona el embarazo adolescente con el consumo de sustancias? Todo esto es muy cultural, depende mucho, no es lo mismo Estados Unidos, Europa que la Argentina, pero en la Argentina de por sí sabemos que el embarazo en la adolescencia es la franja etaria más importante, o sea, la de mayor promedio de embarazo es en la edad adolescente. Y también que en la edad adolescente, esto coincide, es el momento de mayor consumo o de experimentación de sustancias. Por eso no es que hablamos de un bebé que ha estado expuesto, sino hablamos de miles de bebés que han estado expuestos. Y con respecto a lo que te decía del alcohol, ahí le podríamos sumar sin duda el tema del tabaco, que entre los dos, llamadas drogas ilegales, son las que tienen más impacto sociosanitario que ninguna otra droga, incluidas las llamadas ilegales. Porque el tabaco es muy importante saber, y por eso a las futuras mamás no deben fumar. Es la causa más frecuente de lo que llaman el lactante síndrome de muerte súbita o SMSL, que es el factor más importante de la tasa de mortalidad infantil dentro del primer año de vida. A mí me impacta el tema que dijiste del alcohol. La verdad, yo no tenía conciencia cuando te dije el tema de la salud, ¿no? Que el alcohol pudiera influir, pero estamos hablando de ni una bebedora social, es decir, ni una copa de vino. No, la recomendación, hay una entidad que es la Academia Americana de Pediatría, que es la que rige en el mundo occidental y la que la que da las recomendaciones, la que toma las decisiones. Y la Argentina está entre los países que siguen a la Academia Americana de Pediatría. En el 2015 publicó la recomendación de que está contraindicado cualquier uso de alcohol durante el embarazo. Lo que se produce en el bebé que ha estado expuesto al alcohol es algo que se ve muchas veces pasa desapercibido, si no el bebé no nace en centros de neonatología avanzados o importantes. Habitualmente se llama SAF, y es lo que se llama el síndrome de alcoholismo fetal. Y como característica, un poco lo que decíamos antes, es que son bebés que cuando van creciendo tienen determinado retraso madurativo, retraso mental, que muchas veces pasa desapercibido, confundido con otras situaciones, y la causa es esa.
Es impactante este reconocimiento, ¿no? O este concepto tuyo. Me pregunto si los pediatras... yo soy papá de 2. Sí. Y acompañé siempre a la que es la mamá de mis hijos. Vi nacer a mis hijos, ambos, a Bianca, Patricio. Y nunca recuerdo, porque estaba en todas las ecografías y demás, por lo menos no lo recuerdo, no estoy con buenos pediatras de establecimientos muy reconocidos, este tema del alcohol, ¿no? De ni tomar, ni de ser, porque dicen que la mujer puede tomar una copa de vino y el hombre 2. Esto es lo que se dice, no sé, vos también este tema lo podés aclarar, ¿no? Ser un bebedor social como que no te afecta. Obviamente no hablemos si tenemos que manejar que 0 alcohol. Mira, me gustaría decir 2 o 3 cosas de la neonatología. Cuando nosotros en el Hospital Garrahan, calculá que el Hospital Garrahan, y esto es bueno que la gente lo sepa, es el 6º mejor hospital pediátrico del mundo. ¡Wow! Del mundo. Entonces, ahí es donde se concentran todas las enfermedades o patologías poco frecuentes de los bebés. Entonces, ¿por qué? Porque el nivel de complejidad es altísimo y el nivel médico también. Entonces, ahí es donde empezamos a estudiar mucho, hace mucho, qué pasaba con los bebés que habían estado expuestos a la cocaína en el embarazo. Fue un proceso muy gradual. Acá es como que el reconocimiento fundamental para el doctor Augusto Sola, que fue un poco el que encaminó digamos, todo el servicio de neonatología para que empecemos a buscar diagnósticos y profundizar mucho más en el tema. Porque, ¿qué es lo que vemos en los recién nacidos cuyas mamás han estado expuestas? En general vemos convulsiones. Ahora, nosotros tratábamos las convulsiones, los recién nacidos en general andaban bien, pero lo que no sabíamos en ese momento era que cuando esos recién nacidos iban creciendo en el tiempo, iban a aparecer otro tipo de problemas. Todo esto no es algo que pasó, es algo que está pasando y que la ciencia está avanzando, pero enormemente, y se está sabiendo muchísimo. Como se está sabiendo algo que también, y ahora voy un poquito para las escuelas, cuando se realizan estas capacitaciones a las mamás o a las futuras mamás acerca del consumo de sustancias y lo que deben hacer, lo que no deben hacer, es muy importante el concepto que no deben estar dirigidas solamente a las mamás. ¿Por qué? Porque, y esto Roberto quizá también te impacte, porque cuando lo decimos es como que provoca un asombro muy grande en la gente, pero, por ejemplo, si el papá, unas horas antes de tener una relación sexual, ha consumido cocaína, esa cocaína va a pasar al embrión y va a dañar al embrión, ¿sí? O sea, la mamá puede no haber consumido nunca ninguna sustancia. Entonces, es muy importante. ¿Cómo esto para toda la gente, cómo se alimenta, cómo vive el bebé adentro de la panza de la mamá? Vive porque se forma algo que se llama placenta. Y la unión entre la placenta y la mamá es en la 5ª semana de vida. Y a través de la placenta es donde se produce todo el intercambio, el crecimiento, los nutrientes, el oxígeno. Pero todo lo que pasa antes de esa semana 5ª va a afectar al bebé. Entre ellas, sabemos que el tema de cualquier tipo de medicación, por eso tenemos mucho cuidado en las medicaciones que usamos en el embarazo, y fundamentalmente en los 3 primeros meses del embarazo. ¿Por qué? Porque los órganos se forman en los 3 primeros meses del embarazo. Esto se llama organogénesis. Entonces, y lo que queremos evitar siempre, incluso cuando hacemos tratamientos de cualquier tipo, o sea, no necesariamente con el uso de sustancias, sino tratamientos, es tener mucho cuidado con el bebé en esos 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque la consecuencia sería poder alterar la formación de los órganos. Esto se llama teratogénesis. La teratogénesis, que puede ser morfológica, que quiere decir que cuando nace el bebé veo alguna malformación,
o puede ser algo en lo que la ciencia está muy involucrada en este momento, teratogénesis funcional, que es el impacto en el mediano y largo plazo. Esto es, por ejemplo, se está estudiando mucho el uso de determinadas sustancias, como la cocaína, y la aparición de Parkinson precoz en gente adulta. Terrible. No sé si es terrible, lo que importante, hay algo muy bueno en esto, y te voy a recalcar lo positivo, que todo esto es prevenible. Claro. Todo esto es educación. No, yo digo terrible las consecuencias. Sí, pero digamos, esto es un poco como, si querés, la pandemia que hemos vivido. Claro. Hace unos meses, la única alternativa que teníamos era estar encerrados. De repente aparece una vacuna y todo el mundo, el escenario del mundo cambia. ¿Por qué? Porque se transforma en algo prevenible. Me haces reflexionar, ¿no? Nos haces reflexionar si el tema de que el padre, por ejemplo, ¿no?, le transmite la toxicidad en una relación sexual a la pareja, a la madre, en la cocaína, ¿no? No se lo transmite a la madre, se lo transmite al embrión. Se la transmite al embrión, perfecto. Con el tema de que si la madre fuera una fumadora pasiva porque el esposo fuma, ¿sucede lo mismo? Sucede lo mismo, y de hecho en el lactante, el primer año de vida, al estar en un ambiente donde se fuma, o sea, el bebé está como fumador pasivo, y incrementa enormemente la prevalencia de muerte súbita. Cuántos pequeños, grandes detalles, ¿no? Vos hablabas de la prevención y analógicamente enseguida aparece el concepto de educación. O sea, prevención es educación, no es otra cosa, pero es una educación que no consta de solamente entregar un cuadernillo a los docentes, es otra cosa, es una gestión. Es una gestión que funciona, que se puede hacer, que en la Argentina también hay gente muy capacitada para hacerla, y que hay que ponerlo en marcha, porque todo esto es absolutamente evitable. Pues fíjate que estamos hablando de las sustancias como el alcohol o el tabaco que están al alcance de todos, no deberían estarlo. O sea, y ahora imagínate las consecuencias de otro tipo de drogas. Imagínate lo que provoca. Entonces, un poquito para que se entienda, para que la gente entienda, cuando la mamá toma alcohol, fuma o consume cualquier tipo de sustancias, lo que está haciendo es, como hablamos hace un ratito, que la placenta se forma alrededor de la 5ª semana de vida, le está transmitiendo esa sustancia al embrión que está en su panza. Entonces lo está intoxicando. Entonces, cuando ese consumo tiene un determinado ritmo, una periodicidad, una cronicidad, el recién nacido, aunque esté adentro de la panza de la mamá, al mismo tiempo que se va intoxicando, se va desarrollando una determinada forma de adicción. ¿Y cómo sabemos? Porque cuando la madre deja de consumir la sustancia, vemos que el síndrome, se produce algo que se llama SAN, o sea, el síndrome de abstinencia, que puede ser adentro del útero o afuera del útero. Por eso es muy importante siempre tener el antecedente, la historia, qué hizo la mamá, qué no hizo la mamá, qué hizo el papá, qué no, porque si el consumo se produjo unas horas antes o unos días antes de que nazca el bebé, entonces el bebé, en el momento del nacimiento, va a presentar un síndrome de abstinencia neonatal que generalmente se expresa como convulsiones. Me dejas sin palabras, Me pregunto si a nivel gubernamental, ¿no?, debería haber este tipo de educación y una bajada de línea, porque todo el mundo tiene que estar consciente de esto. Esa es una buena pregunta, muy buena, porque es un tema, en realidad es muy polémico, porque sí podemos de alguna forma estudiar si hay o no consumo de sustancias, pero es todo un tema, sí que es muy, no sé, que linda con lo ético, en el sentido de hasta dónde está ese derecho, hasta dónde no, y esa discusión actualmente es la que está vigente. Sí lo podríamos estudiar.
Eso es importante saberlo. Y por otro lado, creo que también es importante volver a remarcar que todas estas situaciones que son extremadamente frecuentes, son evitables cuando se educa, ¿no? Cuando se educa. También se ha estudiado mucho la relación de la autoestima en las mujeres embarazadas con el consumo de sustancias. Y claramente todos los estudios muestran que la baja autoestima es el principal factor de consumo de sustancias en las embarazadas. Entonces, esto es algo muy importante, y la autoestima no es un concepto así como liviano o light, para nada. Tenés que pensar que hace más o menos 35 años se hizo una escala que se llama escala de Ferguson, con lo cual vos podés tomar esa escala a cualquier persona o a cualquier chico y medir su nivel de autoestima, y en base a eso tomar decisiones. ¿Es como un cuestionario? Es como un cuestionario, te da un determinado puntaje y vos sabés en qué situación está, por lo tanto sabés el nivel de riesgo, bajo, moderado o alto, de lo que puede hacer o no una mamá en esa situación, por ejemplo. ¿Y eso se le efectúa a individuos en qué rango etario? No, nosotros, digamos, lo aplicamos, por ejemplo, antes de la pandemia lo hicimos en el Hospital Héroe de Malvinas, en Merlo, que nos apoyó muchísimo en todo eso, pero como una cuestión voluntaria y de investigación, y donde correlacionamos el consumo de sustancias con el nivel de autoestima. Nos dio una correlación muy significativa. Es decir, no hay mamás con una autoestima alta, medidas por esta escala, no en cuanto a, entre comillas, lo que nos parece, con el consumo de sustancias de cualquier tipo. Sí, hay algo que es muy importante, que todas las mamás y las mamás adolescentes, que estamos hablando sobre todo, siempre el hecho de si están consumiendo una sustancia, por favor, digamos, no se queden embarazadas. Primero hay que tratar ese consumo y dejar que pase un tiempo razonable. Y si están consumiendo sustancias y quedan embarazadas, la consulta médica y profesional, porque siempre vamos a elegir tratar la adicción o ese consumo, aunque tengamos que usar medicamentos que son de cierto riesgo, pero esto es consensuado, la madre, el padre, en general con el comité de éticas del hospital, y esto, bueno, los más experimentados están en el Hospital Garrahan en cuanto a lo que es el comité de ética en sí. Hay decisiones en medicina que son muy complejas. Bueno, para eso se han formado los comités de éticas, y sin duda el que está a la vanguardia en Argentina es el del Garrahan. Qué importante, y un tema que ya va a quedar por el tiempo para otro día, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, hablamos de personas que en el momento que están consumiendo lo que fuere, no están en su equilibrio, están fuera de control. De acuerdo, una persona que está excedida de alcohol no está en su eje. Una persona que está excedida de alguna sustancia tóxica, de alguna droga, tampoco está en su eje. Y esos, de alguna manera, impulsan a, por ejemplo, a tener una relación sexual. Tema que, ¿desde dónde tenemos que verlo, enfocarlo, no? Porque el huevo y la gallina es un círculo vicioso que termina siempre, obviamente, en amplificar el conflicto por el tema de un tercer ser que venga del embrión, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué tema? Sí, pero digamos, lo que, como alguna vez charlamos también acerca de esto, me parece muy importante dejar claro que la adicción médicamente es una enfermedad, y que siempre, digamos, nace a partir de una necesidad. Entonces, nosotros no somos jueces, somos médicos, y lo que intentamos es, por un lado, y por eso te agradezco por la oportunidad de concientizar a la gente, y por otro lado, educar en este sentido, ¿no? Porque si la gente sabe todas estas cosas, va a tener mucho más cuidados. Vos fíjate lo que ha pasado con el cigarrillo, ¿no? Digamos, no hay adolescentes que fumen tabaco, y esto no es casualidad. Bueno, lo mismo se puede hacer con el alcohol,
y con el resto de las sustancias. No te olvides que las cosas que más nos preocupan en este momento son el alcohol, la marihuana, la cocaína y Internet. Internet sería casi otro tema. ¿Es una adicción? Sí, de esa. Te tengo que hacer otra pregunta sobre Internet. Si es una adicción, ¿es una enfermedad? Puede serlo. Acuérdate que la definición un poco, y también lo digo de una forma para que todos lo puedan entender, la adicción tiene 3 características: la dependencia, o sea, me vuelvo dependiente de algo; la tolerancia, es decir, que cada vez lo necesito más; y un tercer componente que es el decisivo, y es el que se ve justamente en el uso de Internet cuando pasa a ser desmedido, que es la compulsión o el craving, o sea, cuando no puedo parar de estar. O sea, esas son las 3 características de lo que es una adicción. La diferencia fundamental sería que, bueno, la cocaína es una sustancia, por ejemplo, digo la cocaína, que además de generar la adicción, es tóxica de por sí. O sea, acordate que es la única droga, y esto es importante, muy importante para los chicos, estoy hablando, no sé, es la única droga que puede provocar, la primera vez que se usa, un infarto en un chico de 14, 15 años. No hay otra. Pero el consumo de cocaína. El consumo de cocaína. Lo que más nos preocupa, y por eso siempre lo vemos de la mano de cardiología, es las consecuencias cardiovasculares. El tema de Internet es que no hay una sustancia tóxica, sino es la compulsión, no puedo parar, y eso no le hace bien ni a un chico ni a un grande. Y la última pregunta: ¿una adicción conduce a la otra? No, yo no podría pensar que alguien que es adicto a Internet tenga consecuencias o un correlato con otra adicción. Yo te diría que también está buena la pregunta, pero cuando estudiamos a las mamás, acá, para no hablar de cosas o estudios de Estados Unidos, acá lo que vimos es que las mamás embarazadas nunca consumen una sustancia. El consumo es de muchas sustancias, nunca es una sola, nunca. Es decir, que podríamos sintetizar o derivar a que el consumo termina en un portfolio de adicciones. Básicamente sí, porque siempre el objetivo va a ser buscar ese bienestar. Y ese bienestar, ¿por qué se produce? Porque aumenta la dopamina en el sistema nervioso central. Lo que pasa es que rápidamente, con el tiempo, ese aumento de dopamina, el cerebro empieza a exigir una mayor cantidad, y entonces el consumo no se realiza para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Me encanta terminar con esa definición, es decir, que los químicos terminan ayudándonos a no sentirnos mal cuando nos hacen muy mal. Exactamente. Alejandro, bueno, estamos con el doctor Alejandro Alter, como se darán cuenta por los conceptos, es experto, máster en adicciones, brinda capacitaciones, disertaciones en colegios y escuelas públicas para prevenir adicciones, enfocado a docentes, alumnos, padres, y tenés 2 consultorios, uno que está en Palermo. Sí, uno en Palermo, uno en Olivos, y también decirle a la gente que todo lo que hablamos acá en la pestaña de abriendocaminosweb.org hay una pestaña que dice escuelas, y todo este material y otras cosas más que venimos haciendo está disponible para la descarga para todas las escuelas de Argentina.